Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Josué capítulo 5, verso 14. No, más bien vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Israel ya cruzó el Jordán. Jericó está a unos pocos kilómetros, con sus habitantes temblando de miedo y el pueblo entusiasmado por el milagro que acaban de ver. Todo parece gritar, es el momento, que hay que atacar ya. Y sin embargo, Dios hace algo que probablemente no esperábamos. Pulsa el botón de pausa. Antes de tocar Jericó, hay cosas más importantes que atender. Antes de ir a la guerra, había que consagrarse. Vamos a entender el pasaje. En lugar de marchar, Dios manda a detenerse. Lo primero que ordena es circuncidar a toda la generación nacida en el desierto. Durante los 40 años de castigo, había descuidado la señal del pacto que Dios le dio a Abraham, y no se puede pelear las batallas de Dios estando en desobediencia con Él. Por eso, allí en Gilgal, Dios dice que ha rodado de encima de ellos el oprobio de Egipto. Y después de celebrar la Pascua dentro de la tierra por primera vez, al día siguiente cesa el maná que los alimentó por décadas, porque ya ahora están comiendo del fruto de Canaán. Y debo confesarte que esa es una de las partes que más me asombra de este pasaje. El ciclo se cerró. El Dios que los sacó de Egipto es el mismo que los metió en la tierra que juró. Y entonces hay una escena que es impactante, quizá la más impactante de todo el capítulo. Josué, inspeccionando Jericó para planear el ataque, levanta la vista y ve a un hombre parado frente a él con la espada desenvainada. Le pregunta lo lógico: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En el verso 13. Y la respuesta lo sacó del lugar. No, soy el capitán del ejército del Señor. Josué cae de rodillas y adora. Se quita las sandalias. ¿Recuerdan eso? Porque pisa el suelo santo. Sí, al igual que Moisés ante la zarza. Y fíjate en lo que pasa justo después, porque recién cuando Josué se postra, Dios le entrega Jericó y le entrega el plan detallado para tomarla, capítulos del 6, del 1 al 5. Un plan que ningún general del mundo habría escrito. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1, Dios pausa antes de la batalla para preparar a los suyos. Nuestro instinto siempre es la prisa. Cuando más rápido, mejor, pensamos. Pero Dios tenía otra prioridad, al menos con su pueblo, antes de Jericó: que estuviera a cuentas con él. Primero lo privado, después lo público. Primero la obediencia callada que nadie aplaude y luego la victoria que todos ven. La circuncisión era la señal de que pertenecían a Dios, y esa marca externa siempre apuntó a un corazón entregado a Él. Tú probablemente también tienes tu Jericó enfrente, algo que quieres conquistar ya, para usar el lenguaje de la guerra, pero a veces Dios detiene la marcha. Él no se olvidó de la promesa, solo que antes de darte la victoria, Él quiere poner en orden algo de tu vida que muy probablemente nadie ve, pero Él sí. Verdad número 2, el que te sacó es el mismo que te introduce. Ellos celebran la Pascua al entrar, y esto no lo debemos ver como algo casual, porque la Pascua era la fiesta de la salida de Egipto, la noche en que la sangre del Cordero los libró de la muerte. Pero ahora la celebran ya dentro de la tierra prometida, y es como cerrar un círculo. El Dios que empezó la historia sacándolos de la esclavitud es el mismo que la termina metiéndolos en su casa. Y por eso es que cesa el maná, porque la promesa técnicamente ya se cumplió. Aquí el Nuevo Testamento pone una palabra porque Cristo es nuestra Pascua en 1 Corintios 5, 7. El mismo patrón se repite con nosotros. El Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado por la sangre de su Cordero es el que nos lleva hasta el descanso final. Ahora entiendes por qué también, cuando el Señor venga por segunda vez a buscar los suyos, lo primero que tendrá su pueblo con su Señor es precisamente una cena. Tomaremos la cena con Él. Si Dios empezó algo en tu vida, confía en que lo va a terminar. Y verdad número 3, la pregunta no es si Dios está de tu lado, sino si tú estás bajo su mando. Vuelve a la pregunta que hizo Josué. Es la misma que todos hacemos tarde o temprano.
¿Está Dios de mi lado en esto? Pero el capitán no vino a tomar partido, vino a tomar el mando. Con su respuesta le dice a Josué que preguntó mal. Lo que Dios busca es que nos rindamos a Él y a sus planes, no que los sumemos a los nuestros. Y hay una orden que no nos podemos saltar aquí porque Josué recibió el plan para Jericó recién después de postrarse. La estrategia vino después de la adoración, primero de rodillas y luego de pie para la batalla. Y ese capitán, aquí con C mayúscula, que tomó el mando frente a Jericó, tiene un nombre para nosotros, porque el Nuevo Testamento llama a Jesús el autor de nuestra salvación en Hebreos 2:10, el que va adelante peleando la guerra que nosotros no podíamos ganar. Nuestra parte es seguir a quien ya venció. Así que quédate con esto. La verdadera preparación para cualquier batalla es caer de rodillas ante el capitán que ya venció. Padre, gracias por Jesús, el capitán del ejército del cielo. Ante ti solo cabe postrarnos y adorarte. Perdónanos cuando corremos a nuestras batallas sin detenernos primero a arreglar cuentas contigo. Y gracias, porque el mismo Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado es el que nos lleva hasta el final. Enséñanos a rendirnos a ti antes de pelear y a seguir a Cristo, capitán de nuestra salvación, que ya ganó la guerra. En su nombre oramos. Amén. Lecturas del plan para hoy: Josué capítulo 5, versos 1 al capítulo 6, verso 5. Salmos 132 al 134, Isaías 65 y Mateo 13. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.